Ustedes y yo tenemos que definir una postura clara en nuestras vidas. Si Cristo no resucitó, entonces pues somos dignos de lástima y conmiseración, y realmente nuestra vida deberá estar destinada al fracaso de un Dios que murió y que no pudo vencer la muerte. Pero si Cristo resucitó, entonces de igual manera tenemos que dar fe de un Dios vivo que está en nuestros corazones y en el cual podemos confiar y creer. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Yo creo que los cristianos deberían una y otra vez revisar los capítulos de la resurrección de Jesús. Y se los digo porque a veces yo veo a los cristianos viviendo unas vidas que no dan testimonio y que no se convierten en un desafío. Es que el hecho de que Cristo haya resucitado es la confirmación de un hecho que reafirma todas sus palabras. Si Jesús nos enseñó a orar, a amar a los enemigos, a vivir una vida apegada al Padre, y lo dijo mientras estaba vivo, diciendo que Él iba a morir por nuestros pecados para darnos una vida libre, nueva, para reconciliarnos, su resurrección dice que lo que Él dijo hoy es una realidad. Y hay que creerlo, pero más que creerlo, hay que vivirlo. En el relato de hoy, que está en el Evangelio de Lucas, tome su agenda y escriba estos relatos. Lucas 24, del 13 al 35, nos cuenta una historia fascinante. Una historia que confirma que definitivamente en la mente y en el corazón de los discípulos fue muy difícil creer que realmente Jesús iba a resucitar de entre los muertos. Ellos creían en una resurrección eterna, por allá en el cielo, pero no en una resurrección física. Y nos cuenta Lucas 24 desde el 13 que hay una aldea llamada Emaús, y nos cuenta de dos hombres siendo discípulos, venían de Jerusalén, venían de todos los hechos que habían acabado de pasar de la muerte de Cristo. Y pues dice la Biblia que ellos se encuentran con un caminante, alguien que caminaba con ellos hacia la aldea, dice Lucas 24, 28. El diálogo comienza con una pregunta: ¿de qué están hablando? Y realmente es interesante porque por eso les comencé el devocional como comencé esta mañana. Díganme, mi querida familia, ¿qué es lo que ustedes más hablan en su diario vivir? Mire que nuestras conversaciones siempre están girando en torno a nuestros problemas, a nuestra familia, a nuestro trabajo, al entretenimiento, a lo que está pasando en el mundo. Sí, pero la Biblia dice que esos dos caminantes estaban de cara triste. A nadie le agrada que le digan que tiene la cara penada. Muchas veces sonreímos cuando realmente estamos llorando por dentro. Quizás otros no se hubieran dado cuenta ni les hubiera llamado la atención, pero Jesús sí lo sabe. Y cuando el Mesías les pregunta qué cosas, no es porque no lo supiera, sino porque quiere que ellos le den una respuesta concreta. Y los dos hombres le responden: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Por supuesto que ellos sabían que Jesús era mucho más que un profeta, así que agregaron: nosotros esperábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Es decir, siempre los discípulos creyeron que el Mesías iba a venir en un concepto nacionalista, a liberarlos del imperio romano. Entonces se enfatizan. Además de todo esto, hoy ya es el tercer día de todo lo que ha acontecido. Estoy leyendo Lucas 24 y este es el verso 21. Mire que el maestro ya había anunciado muchas veces que algo extraordinario iba a suceder al tercer día después de su muerte. Y ellos están enfatizando, es el tercer día y no pasa nada. Ahora, Lucas nos da la razón por lo cual dice que ellos no conocieron a Jesús con el que estaban hablando, ese forastero. ¿Y sabe qué nos dice? Que tenían los ojos velados. Era muy importante que ellos entendieran que la muerte del Mesías no fue un fracaso del plan, sino el perfecto cumplimiento del designio divino. Ahora, el énfasis de esta visita que está teniendo Jesús es entender qué tanto habían aprendido ellos de Jesús
y de su Salvador. Es triste. Después de esta conversación uno se da cuenta. Nuestros corazones se llenan de asombro al darnos cuenta que Jesucristo llama cosas, nada menos que a los eventos más importantes de la raza humana, es decir, la historia de la redención. A los interrogantes del maestro, ¿qué cosas están hablando entre ustedes? La respuesta es interesante. Ellos podían haber empezado con, no, el Señor, Moisés, la ley, pero no lo hacen. Ellos ignoran todo lo espiritual y le dicen cosas como, no, algunas mujeres fueron al sepulcro, no encontraron el cuerpo, informaron que vieron visión de ángeles que dicen que Él vive, todo eso. Claro, cuando Jesús los oye hablar esos temas, les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Era necesario el camino del padecimiento antes de entrar en su gloria. Y dice la Biblia que comenzando desde Moisés les declaraba en las Escrituras lo que de Él decían. Imagínense, comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, les declaraba todas las cosas que de Él decían. Tremendo. Luego, dice el versículo 28 de este Lucas 24, que Él hizo como que iba más lejos y se quedó hablando con ellos. Sí, ellos no estaban tan convencidos de lo que estaba pasando, pero le dijeron, quédese con nosotros. Y bueno, aquí empezó algo muy extraordinario. Mi querida familia, cuando yo leo la historia de Emaús, leo la historia de nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos hablando entre nosotros? Nosotros hablamos de nuestros problemas, preocupaciones, miedos, en vez de centrarnos en lo que ya pasó en la cruz. Y por eso es que vivimos derrotados, angustiados, deprimidos. Por eso es que hay muchos cristianos que viven en bancarrota espiritual, bancarrota emocional y bancarrota física. No levantan cabeza. Hablamos de cristianismo, pero el Cristo de nosotros parece muerto. Parece que no oyera las oraciones. Y la pregunta es, ¿quién es el culpable? ¿Dios? Claro que no. Dios ya hizo su obra. Jesucristo ya murió. Imagine todo lo que padeció y resucita dando muestras de que lo que había pasado era una verdad y nosotros seguimos embolatados en las cosas de este mundo. Nuestros temas y tópicos de familia, de empresa, es hablar de plata, hablar de moda, hablar de lo que está pasando en las redes sociales. Increíble, por eso nuestras vidas están como están. Porque nuestros temas de conversación en familia, con nuestros hijos, en las empresas, en los negocios, en los círculos sociales, en las escuelas y en las universidades, no es la muerte ni la resurrección de Cristo, su victoria, lo que trajo para nuestras vidas. El mundo está en otro canal, el mundo está en otra sintonía. Y yo le pregunto a los cristianos de hoy día, ¿en qué está sintonizado? Para muchos de ustedes igual que en el tema de Emaús, la muerte y la resurrección de Jesucristo es un cuento, es una historia, pero no es algo que trae revelación a sus vidas y a sus corazones, que les permite vivir vida día a día. El Cristo resucitado está en mí. Con razón la vida de los discípulos fue lo que fue. Y por eso es que esos mismos discípulos que antes estaban llenos de miedo, de temor, que se sentían inseguros de predicar y enseñar, van y abren la primera iglesia y por su mano fueron hechos señales, milagros, prodigios, y esos hombres se agigantaron en el camino de la fe. Nunca fueron los mismos. Claro, es que uno nunca vivirá igual si realmente lo cree en su corazón. Pero no, los temas de conversación de nosotros, aún entre los cristianos, son temas banales que no nos edifican y por eso mantenemos como mantenemos. Jesús dio el diagnóstico claro: tardos e incircuncisos de corazón. No nos hemos convertido realmente de corazón. Realmente no nos hemos vuelto a vivir con el Cristo resucitado en nuestras vidas. Y por eso en nuestras vidas pasan lo que pasa. Ahora, estos hombres atinaron. Y atinaron diciéndole al Señor, quédese. Ellos desconocían con quién estaban hablando.
Y por eso en un momento determinado de la historia sus ojos fueron abiertos. Para ellos quedarse fue definitivo y Jesús, conociendo sus falencias doctrinales, empieza a decirles lo que de él estaba escrito desde Moisés, pasando por los profetas. Es necesario, mi querida familia, ustedes y yo tenemos una gran tarea, la gran tarea de sentarnos juiciosamente a estudiar acerca de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús. Si usted lo hace, créame que sentarse a hacerlo, sentarse a entenderlo y que sea una revelación en su corazón, eso hará que usted nunca sea el mismo, que usted nunca conciba la vida como la está concibiendo ahora, ni que deje que su corazón se llene de preocupación, de miedo, de ansiedad o de ansiedad por tener cosas materiales. Vamos a dar un cambio total, como pasó con la vida de estos hombres, que después de haberse encontrado con Jesús, caramba, dice la Biblia que mientras Jesús estaba con ellos, después de que ellos le ruegan, quédate con nosotros. Luego dice en el versículo 30 de este Lucas 24, que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Mire, no solamente Jesús les enseña, sino que empieza a compartir con ellos, a tener comunión con ellos. Si usted no tiene tiempo en su vida espiritual, no solamente para leer lo que aconteció y sucedió en la Escritura acerca de la obra de Cristo, y además no tiene comunión con Él, será imposible que el Cristo resucitado sea una realidad en su vida. Jesús les contó todo lo que decía la Escritura y después compartió el pan con ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Que el secreto de la vida cristiana está en la comunión con Él. Mire que los discípulos dicen, es que nosotros esperábamos. Ellos no tenían esperanza. Ellos, aunque Jesús les había hablado, ellos definitivamente tenían la fe en el piso, porque ellos creían que Jesús se había muerto y hasta ahí había llegado la historia. ¿A cuántos de nosotros hoy nos pasa lo mismo? Es que yo esperaba que el Señor cambiara a mi esposo, es que yo esperaba un milagro en mis hijos, es que yo esperaba. No hable en esos términos, no hable así. Cristo resucitó y el cambio de su vida, de su familia, de su corazón, de su enfermedad crónica es una realidad. No puede dejar que su corazón se llene de desesperanza. Luego dice el versículo 31 de este Lucas 24 que Jesús se desapareció de su vista. Ellos en esos momentos entendieron. Por eso dicen, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba y cuando nos abría las Escrituras. Y ahí entienden que el Cristo resucitado era una realidad en sus vidas. Hablar de Jesús es hablar de su resurrección. Es dejar que Él venga a lo más profundo de nuestros corazones el día de hoy. Yo quiero hablarle hoy a la iglesia del Señor y quiero hablarle a cada cristiano que se levanta mañana tras mañana a oír este devocional. Deje que el Espíritu Santo abra sus ojos. Deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Siéntese esta mañana y tenga comunión con Jesús. Y deje que Él abra su entendimiento, que quite esa venda que hay en sus ojos y que usted a partir de hoy diga, mi vida, mi cristianismo, mi forma de relacionarme con Dios va a dar un giro total. ¿Por qué? Porque realmente hoy he entendido lo que entendieron los cristianos de Emaús. Que lo que Cristo había dicho en la cruz no era mentira, no era cuento, y que el corazón no se puede llenar de desesperanza, de miedo y de creer que ya todo pasó y se murió. Cristo abrió los ojos del entendimiento y ellos creyeron. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que alegres se fueron y le contaron a los otros discípulos. Que alegres se fueron y empezaron a predicar, porque precisamente el mandato que el Señor les dio era que fueran y contaran, predicaran, enseñaran. Porque es que cuando uno habla de un Cristo vivo, uno va a la fija. Ese Cristo vivo no va a fallar y realmente va a producir milagros en los que están a nuestro alrededor. Un milagro pido hoy en el corazón de cada cristiano que haya este devocional y que lo está escuchando. Y es que el Cristo resucitado sea una realidad en su corazón. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias porque
Tú tienes que quitar esa venda que hay en nuestros ojos. Tú tienes que quitar la incredulidad de nuestros corazones. Tú tienes que sacar la trivialidad con la que vivimos, hablando de todo lo que pasa en el mundo. En cambio, no hablamos de lo más importante que me pudo haber pasado, de la muerte y la resurrección del Señor Jesús para mi vida, y que me trae una vida de victoria, de cambio, de seguridad, de confianza. Gracias, porque esto afirma nuestra fe, confirma que todo aquello donde hemos puesto nuestra esperanza es una verdad y que vale la pena confiar y creer, porque Él tiene el control. Gracias por este día. Gracias por cada oyente de Maná. Y gracias por lo que está pasando en el corazón de todos esta mañana, porque sé que estás haciendo una obra extraordinaria y sobrenatural para la gloria de Dios. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos hablando de este interesantísimo tema. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. Hoy es el día 114 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Timoteo 1, del 12 al 14. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo. Por tanto, agradece a Dios cada día por este maravilloso regalo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com.